Permítanme guiarlos a través de una época de acontecimientos cataclísmicos y sin precedentes. La crisis de inflación del siglo XIII. Una fuerza implacable que sacudió el núcleo mismo del Imperio Romano, inclinándolo inevitablemente hacia un estado de parálisis y decadencia. El periodo de inflación durante el siglo III fue de inmensa y desenfrenada crisis monetaria. Impulsada por una serie de factores que exacerbaron el problema, devaluó efectivamente el denario, una moneda profundamente arraigada en el comercio romano. El Imperio Romano, un imperio colosal en su apogeo, se vio obligado a una situación terrible tras el asesinato del emperador Marco Aurelio Severo Alejandro en 235 d.C. La ausencia de una autoridad central firme creó un vacío administrativo, dejando el imperio maduro para el desorden y la explotación. Esta agitación allanó el camino para el infame período de los 30 tiranos, en el que 30 hombres diferentes se establecieron como gobernantes independientes en los distintos rincones del imperio. Este prólogo a la crisis perturbó significativamente el sistema económico, generando un estado de caos e incertidumbre financiera. Al mismo tiempo, la amenaza de invasiones de tribus externas y las constantes guerras civiles que asolaron el imperio crearon una grave presión sobre los recursos y el tesoro. La propagación de estos conflictos obstaculizó aún más la capacidad imperial para controlar y distribuir recursos de manera efectiva, lo que provocó una escasez crítica de metales preciosos. Las terribles dificultades financieras obligaron a los gobiernos de la época a emprender considerables degradaciones, reduciendo el contenido de metal en el denario para crear una mayor cantidad de monedas. Como era de esperar, el repentino aumento de la circulación de divisas provocó una hiperinflación, que disminuyó rápidamente el poder adquisitivo del denario. Para evitar la caída en espiral del denario, varios emperadores, en particular Aureliano y Diocleciano, implementaron controles de precios y monopolios estatales. Sin embargo, estas medidas resultaron insostenibles y solo debilitaron momentáneamente la cuestión en lugar de resolverla. A medida que el poder adquisitivo seguía disminuyendo, el comercio disminuyó, paralizando la próspera economía romana. La caída del denario, símbolo de la estabilidad fiscal de Roma, erosionó la confianza de los ciudadanos romanos en su gobierno y contribuyó significativamente al posterior colapso del imperio. La crisis de inflación del siglo XIII, más que un acontecimiento singular, puso de relieve la culminación de los problemas que afectan el plan económico del imperio romano. La depreciación del denario representó, en cruda realidad, la ruptura de un poder que alguna vez fue formidable y que gobernó la mayor parte del mundo antiguo. Abordar únicamente las restricciones monetarias del siglo XIII sería demasiado simplista. La interacción entre la inestabilidad política, los conflictos militares y las dificultades económicas subrayó la naturaleza multifacética de la crisis, lo que obligó al Imperio Romano a tambalearse al borde de su aniquilación. Este periodo manifestó un cambio en el Imperio Romano, marcando el inicio del papel dominante desempeñado por los militares. La falta de un gobierno estable hizo que los militares llenaran el vacío de poder, lo que condujo a regímenes militaristas y autocráticos. Esto, a su vez, alteró significativamente la dinámica social y económica del imperio. A medida que el problema de la inflación estrangulaba la resistencia económica de Roma, avivó las llamas de una discordia social más amplia. Las preocupaciones emergentes de la población común, palpitantes por la creciente brecha económica y la privación de derechos políticos, aceleraron al imperio hacia un camino irreversible. El omnipresente impacto de la inflación no se limitó a las fronteras del Imperio Romano, sino que repercutió en todo el mundo antiguo. La agitación financiera desenfrenada y las devaluaciones crearon efectos dominó que socavaron aún más la estabilidad económica. Las repercusiones de la crisis de la inflación se filtraron a lo largo de los siglos y finalmente sellaron el destino del Imperio Romano Occidental. El destronamiento del denario desafió la supremacía económica del imperio, erosionó su base financiera y constituyó un capítulo esencial en la gran saga del declive de Roma. El legado perdurable de la crisis de inflación del siglo III sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias catastróficas cuando se permite que los desequilibrios entre gobernanza, economía y sociedad se agraven. A medida que profundizamos, desarrollamos la historia detrás de este evento sísmico y sus repercusiones en cascada, que dan forma al paisaje global hasta el día de hoy.
Cada giro de las revelaciones de esta implacable crisis inflacionaria sirve como testimonio histórico de la vulnerabilidad e inevitabilidad del ascenso y la caída cíclicos del imperio. La crisis de la inflación afirma que una ruptura en un sector puede precipitar un colapso mayor, alterando para siempre el curso de la historia. La crisis inflacionaria del siglo III, presagio del declive de Roma, se desmoronó como culminación de tumultos internos y presiones externas. Este evento cataclísmico merece una comprensión integral, no solo para reconstruir los fragmentos de una era pasada, sino también para extraer lecciones crudas que guíen nuestro camino en los años venideros. Una crisis tan profundamente arraigada, infligida con amargas lecciones a la sociedad romana, subraya la importancia crítica de la estabilidad y el equilibrio en cualquier sistema cohesivo. A través de los anales de esta terrible experiencia, percibimos el crecimiento y la eventual podredumbre de un imperio que alguna vez fue grandioso, una historia tan antigua como la civilización misma. El hecho de que el imperio romano haya perdurado durante varios siglos después de la crisis es un testimonio de la resiliencia de su pueblo. Este espíritu resiliente, atenuado por pruebas y tribulaciones, allanó el camino para la reconstrucción y el nacimiento del Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino. Sin embargo, las repercusiones de la crisis inflacionaria resonaron incluso en las tierras del Imperio Bizantino, contribuyendo a su caída final. Se volvió lúcido que los dos imperios compartieran un destino común, consolidando el ámbito de la economía en la narrativa imperial de la historia. En este tumultuoso viaje desde la grandiosidad romana hasta la resiliencia bizantina, las narrativas individuales inevitablemente se desdibujaron, dejando un eco radical de la gran crisis de inflación que los une a todos. Formó un legado que perdura en los anales de la historia, recordándonos la importancia cardinal de aprender de los errores del pasado. Descubrir este leitmotiv a lo largo de los anales de la historia debilita la comprensión de la grave influencia de la estabilidad económica en la longevidad de los imperios. Por lo tanto, comprender e internalizar las tribulaciones de la crisis de la inflación sigue siendo una parte indeleble de la pedagogía del historiador y la gobernanza, y sirve como guía para el futuro. El desequilibrio económico y el posterior deslizamiento hacia el caos y la desolación precipitados por la crisis de la inflación no fueron exclusivos de los imperios romano y bizantino. Se pueden escuchar ecos de una melodía similar en los turbulentos climas económicos contemporáneos que continúan afectando nuestro mundo actual. Partiendo de una perspectiva microeconómica, la crisis de inflación dio lugar a cálculos macroeconómicos que impactaron la ecología económica global. Sus ecos continúan resonando profundamente, desarrollando un arco continuo de evolución y revolución económicas, un legado del que el mundo moderno aún no se ha liberado. Por lo tanto, en muchas interpretaciones, la crisis inflacionaria del siglo III, que alguna vez fue vista como un final trágico, se metamorfosea en una llama instructiva que incendia el camino hacia una economía y una sociedad resilientes y estables. El cuento busca una solemne observancia en el desmantelamiento de la metronomía económica que dicta el ritmo de los paisajes del mañana. A medida que uno desentraña las capas de la crisis de la inflación, todavía puede sentir palpablemente sus vestigios en nuestros sistemas económicos globales. La carga de sortear las complejidades de la rectitud económica continúa dando forma a nuestras sociedades, encarnando las implicaciones de largo alcance del equilibrio o la falta de él en los sistemas monetarios. A medida que la menguante luz del faro romano ilumina históricamente un camino hacia nuestras lentes futuras, la crisis inflacionaria del siglo III nos empuja a salir de nuestra complacencia, provocando el diálogo continuo en torno a la estabilidad financiera, eminentemente necesaria en nuestro mundo global interdependiente. Así, de la calamidad aprendemos la serenidad, del desorden extraemos orden. La crisis inflacionaria del siglo III, un periodo de inestabilidad monumental, marca el comienzo de una era de cuidadosa consideración y respuestas mesuradas, porque es dentro del horno de las crisis económicas donde las sociedades forjan resplandecientes escudos de resiliencia y previsión. Incluso en el siglo XXI, la cuestión de lograr y sostener el equilibrio económico sigue siendo una búsqueda global. El paisaje contemporáneo, salpicado de sus diversos modelos y mecanismos económicos, sigue sensibilizado a los ecos del pasado, mientras las narrativas de crisis y resurgimiento continúan superponiéndose tanto en patrones familiares como en evolución. En conclusión,
Los ecos de la crisis de la inflación continúan resonando a través de la historia, proporcionando lecciones pertinentes para todos los tiempos, cubriendo la sintaxis y la semántica de la economía y la poesía de la sociedad. Sirve como un vívido recordatorio de que el edificio de cualquier civilización es tan resistente como sus fundamentos económicos. A medida que avanzamos hacia el brillo de un nuevo día y los nuevos desafíos que presenta, debemos llevar consigo la comprensión que generan las lecciones de la historia, especialmente las expuestas por la crisis de la inflación. Porque en las corrientes eternas de la economía se encuentra la brújula por la cual las naciones y las sociedades trazan sus destinos. La historia del denario sigue siendo un capítulo indeleble en la búsqueda de supervivencia, prosperidad y significado por parte de la humanidad. Marcó un final, enfatizó un comienzo, simbolizó un renacimiento. En última instancia, es un testimonio de la divinidad intrínseca de la perseverancia humana y del tapiz indeleble del tiempo.